Bienvenidos a otro episodio más de Diálogos sin Límites. El día de hoy vamos a abordar unos temas interesantes que nos aterriza en el Congreso Nacional. Esta semana se han tocado dos temas de interés nacional, en el tema electoral y en el tema penal. Vamos a arrancar de lleno ya con el proyecto de ley que se sometió esta semana con relación al método de encuestas de los partidos políticos, que establece la ley 33-18. ¿Qué tú opinas, Ángel, de eso? Que se elimine el método de encuesta, que fue un método bien polémico, ¿verdad? En los últimos comicios, muchos candidatos no estuvieron satisfechos, principalmente los que no fueron electos. Los precandidatos que no fueron electos tuvieron sus quejas, entre otros. Bueno, naturalmente que el que no es electo por el método de encuesta, pues naturalmente que tiene que quejarse. Siempre hay que crear leyes que no permitan que se beneficien unas personas sobre otras. Pienso que el equilibrio, la parte que tiene que ver con que la democracia se fortalezca, pues naturalmente que nosotros hay que crear ese tipo de leyes que permita que todo el mundo se beneficie en las mismas condiciones. El método de encuesta, como todo el mundo sabe, nadie sabe las encuestas que se hacen. No son científicas. No son científicas. Solo miden la percepción. Y al final salen lo que los partidos políticos quieren que salga beneficiado dentro de una encuesta, dentro de una supuesta encuesta, naturalmente. Hay un riesgo muy alto de manipulación de números. Claro, así mismo es. La manipulación es fundamental. Entonces, ese método hay que revisarlo como los partidos políticos tienen que analizarlo mejor. Yo pienso que cualquier método que se utilice también puede tener su desventaja. Cualquier método que se utilice. Hasta el método tradicional de una convención interna. Hasta el método voto tradicional de una convención también se puede manipular. Manipular desde el punto de vista de quienes manejen las urnas dentro del partido, de quienes tengan el control dentro del partido. De las estructuras principales del partido. Y lo peor es... las líneas que se bajan en los partidos. Exactamente. Y lo peor es la parte económica. Es decir, si a un partido le interesa que un candidato sea el que salga, naturalmente que te va a meter todo el dinero del mundo. Te va a manipular los compañeros. Si está en hay que votar por fulano y ya. Exactamente. Si está en el poder... Pero ¿y quién es fulano? No importa. Hay que votar por fulano. No, y si está en el poder te puede decir, mira, a ustedes le vamos a dar empleos si votan por fulano. Sí. Es decir, que cualquier método no está libre de pecado. Yo pienso que hay que hacer las cosas como el presidente de la República ha dicho con respecto a la Constitución. Es decir, que tiene que poner un candado. Es decir, cuando se somete una ley para eliminar el método de encuesta, no solamente hay que reflexionar sobre el método de encuesta, también hay que reflexionar sobre todos los métodos que se utilizan para una convención o para unas primarias. Claro. Y eso, naturalmente, que tiene que venir acompañado de poner un candado ya para que ningún partido pueda utilizar tanto el poder político como el poder económico para beneficiar a sus acólitos, ¿no? Dentro de la misma estructura del poder político. Ese tema del candado que menciona el presidente precisamente es con relación a la reforma constitucional, recordando que no debemos de reformar tan consecutivamente la Constitución misma. Claro. Él, con ese candado, lo que sostiene es eso, que otro presidente de turno no tenga la facilidad con una mayoría simple en el Congreso de querer reformar la Constitución cada cierto tiempo. O sea, la Constitución ha sufrido múltiples... Pero es lo mismo. Es decir, no podemos cada 4 años también decir, no, que yo perdí por el método de encuesta, no, que yo perdí por el método tradicional, no, que yo perdí porque a fulano le dieron más dinero. Sí. No, porque bajaron la línea. Los partidos políticos también tienen que regular eso. Tienen que democratizarse más. Tienen que hacer entender a la población que realmente estamos viviendo cambios estructurales desde el punto de vista político. Y que esas cosas no se vuelven a repetir, sino que ya el que ingrese a la política entienda que puede ganar
por lo que se llama la meritocracia, por su capacidad de trabajo, por su preparación, por cómo cae en la población, por sus propuestas políticas. Pero todavía nosotros vemos que aquí hay políticos de la época de Concho Primo que están ganando. Aquí hay políticos que todavía están gravitando en la política pública. Supuestamente se retiraron y luego tú lo ves que vuelven y ganan. Pero precisamente, entonces, no hay un relevo ni siquiera generacional, no hay un relevo mental, no hay categorías intelectuales, sociales, que puedan participar en el proceso de una primaria, de una convención, o en los partidos políticos, donde la gente diga, yo voy a participar políticamente en este partido, porque siento que yo puedo ganar una convención, si yo tengo una buena propuesta, no. Sí, porque le conviene la plataforma también. Yo voy a aspirar por tal partido. Bueno, pero porque ese partido cuenta con una estructura que me puede favorecer, es más sólida, es más fuerte que quizá este partidito que, aunque pueda llevar mi candidatura, no me va a dar el empuje que me puede dar fulano. Naturalmente. Entonces, nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad, claro. Esa idiosincrasia. Claro, es una idiosincrasia, pero las leyes, las normativas son las que casi obligan al ser humano a no convertirse en un salvaje. Fíjate que las leyes son las que diferencian al ser humano de los salvajes. El imperio de la ley, el imperio de la ley. Y de la gente no sale, claro. Eso fue lo que nos salvó a nosotros de seguir en la era de la ley de Talión. Exactamente, ojo por ojo y diente por diente. Ojo por ojo y diente por diente. Exactamente, entonces nosotros tenemos que ir mejorando, los partidos políticos tienen que ir mejorando su plataforma política hacia una visión mucho más democrática, donde el ser humano que gana con su propia característica, con sus propuestas, con su educación. Mira, aquí hay gente que ganan municipios y no tienen ni idea de lo que es el municipio. Aquí hay gente que ganan regidurías y no tienen idea de lo que es un regidor. Es decir, ni siquiera saben lo que es un municipio. ¿Y cuáles son tus funciones? Sus funciones. Nosotros hablábamos anteriormente, el problema que está pasando en la ciudad desde el punto de vista de las construcciones o de la movilidad urbana. Y la mayoría de los alcaldes y de los ministros, muchos que participan en este proceso, no tienen idea de lo que es la movilidad urbana y cómo resolverla. Porque yo siempre he dicho que para usted entender algo, tiene que insertarla en su cerebro, tiene que sentirlo. Y siempre he puesto el ejemplo de los semáforos. Hay gente que sabe que un semáforo tiene rojo para pararse, amarillo para detenerse un poco y verde para cruzar. Y mucha gente que son profesionales, tú lo ves que se van en rojo. Y tú le preguntas, ¿el rojo para qué es? No, es para pararse. Si se fue en rojo, no tiene una conciencia plena sobre eso. Y si se van en rojo y lo paran para fiscalizarlo, conocen a un coronel o a fulano. Exacto. Pero ahí entra la aplicación de la ley. Para eso son buenos los coroneles. La ley educa mucho a la población. Mucha gente habla de educación. Sí. Pero la ley es la que más educa a la población. Porque cuando el ser humano sabe que lo pueden penalizar por algo, pues naturalmente se restringe a hacer las cosas que no debe hacer. Sí, claro. Eso lamentablemente seguirá siendo así porque eso es parte de nuestra... Pero nosotros hacemos un llamado naturalmente a los partidos políticos a eso, a mejorar su democracia desde el punto de vista interno. Mientras un partido es mucho más demócrata, donde la gente gana con propuestas, con su propia educación y sin tener que gastar todo un dineral para eso, pues naturalmente la gente tenderá a mejorar la calidad de vida de la población y a trabajar mejor por un mejor país que es República Dominicana. Así es. Parte de lo que se tocó en la agenda legislativa esta semana fue también la reintroducción de un proyecto de Código Penal. El Código Penal que nunca acaba, eso es un debate interminable, pero parece ser que en esta legislatura, incluso, porque uno pensaría que con los nuevos diputados electos y los nuevos senadores que comienzan en la próxima legislatura, el 16 de agosto, entonces empezaríamos nuevamente a hablar del tema del Código Penal. Pero sorprende mucho esa noticia de esta semana cuando el Senado reintrodujo nuevamente el proyecto de Código Penal
para debatirlo y aprobarlo incluso hasta en primera lectura, casi como de manera express. Y sale ahora el presidente de la Cámara del Senado, Ricardo de los Santos, y dice que está esperanzado que para el próximo 26 de julio tengamos un nuevo Código Penal, dice él. Pero estoy hablando más allá de sus facultades, porque usted sabe, hay que someter ese proyecto a la Cámara de Diputados, primero para que lo puedan aprobar. Entonces, aunque lo aprueben en el Senado, vamos a depender de los diputados, y son de los diputados actuales, porque la legislatura todavía no ha vencido. Pues naturalmente que sí. Eso debe haber una responsabilidad colectiva para mejorar el Código Penal en el país. Es cierto que incluso el Código Penal nuestro es un código que está ya obsoleto. Hay que revisarlo cada 2 años, porque los grandes problemas que se generan hoy en día, incluso a través de la tecnología de la información, la tecnificación, crean nuevos problemas desde el punto de vista penal. Claro. También hay los delitos de alta tecnología. Los delitos de alta tecnología. También tenemos una ley especial, pero todavía no es suficiente. Las nuevas formas de comunicaciones crean delitos. Aquí cualquier persona acusa a los ciberdelitos. Sí. Cualquier persona acusa a otro solamente hasta por un Twitter o por un Instagram o hasta por la misma televisión, que eso no existía hace unos cuantos años. Es decir, esas leyes penales hay que pensarlas cada 2 años. Porque es increíble, un código penal arcaico del siglo XIX. Completamente. Entonces nosotros tenemos, naturalmente, y eso es una responsabilidad de los que legislan hoy en día, como la Cámara de Diputados y Senadores, pero ellos tienen que estar prestos para eso. Y tienen que tener una mentalidad abierta para perseguir ese tipo de delitos. Ahora bien, ahí entra también si muchos de ellos no tienen esa componente también dentro de esos mismos delitos. Porque hay muchos que son empresarios, hay muchos que tienen negocios de una naturaleza. Intereses de por medio. Exactamente. La corrupción administrativa hay que tipificarla. Hoy en día la tenemos a través la tenemos tipificada, pero no del todo como tal, la corrupción administrativa en todo su esplendor. Entonces, eso es parte de los tipos penales que vean de tipificarse. No, y siempre hay que decir que la corrupción administrativa también tiene que ver con una corrupción privada. Es decir, que el Código Penal también tiene que establecer esa doble dualidad. Entonces, siempre donde hay un corrupto hay un corruptor. Por lo tanto, esas son de las cosas que el Código Penal tiene que tomar en cuenta. Pero no solamente eso, también a veces hasta dentro de la misma economía, dentro de las mismas leyes, o dentro del mismo derecho también, hay cosas que hay que mejorarlas en términos, no de mejorar el Código Penal, sino de tipificar algunos delitos que se manejan dentro de las propias leyes. Hay ley que beneficia a una población y a otra no la beneficia. Es decir, hay que empezar también a ver ese tipo de leyes. Yo he visto, por ejemplo, una gente que se roba un pollo y le meten 10 años de cárcel. Y hay otros que tienen grandes robos y prácticamente salen sin ningún tipo de problema. Sí, no, tienden a castigar al más vulnerable, o sea, al que menos tiene, por cualquier cosa simple, lo castigan con un castigo muy mayor. ¿Sí? Ahora bien. Y a los que sí roban de parte del erario público, vemos que tienden a negociar y a reducir la pena, y algunos hasta salen libres, lamentablemente. Pero no solamente dentro del sector público, también dentro del sector privado. Sí, claro. Hay empresas que quiebran y nadie sabe por qué fue. Exacto. Eso es desfalco. Y hay muchos delitos que se cometen en la sociedad hoy en día, que la gente tiene una facilidad de salir de la cárcel o que se tipifican con poco tiempo de apresamiento, o que la mayoría de la gente que anda en ese tipo de delitos conoce muchas veces la ley, una ley que están atrasadas, que apenas con una lectura que tú le hagas ya tú sabes
cuántos años te pueden echar a ti por un tipo de delito. Sí. Entonces tú dices, bueno, si yo me llevo tanto, que con 2 años de cárcel está bien, yo lo Sí. pago. No, y todavía Es casi un ahorro, es casi un certificado financiero lo que tú todavía cobras. el lenguaje que maneja el Código Penal actual es notorio que es de aquella época, porque se habla con la moneda de aquella época, de cheles. Imagínate tú, cuando aquí ya en este país no hay cheles, Aquí no hay cheles y aquí todavía. ni el peso tiene mucho valor, porque esta es una economía dolarizada completamente. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que revisarlo completo, ese código. Y hay que trabajar desde los ciberdelitos hasta Delito los delitos alta de cuello tecnología. blanco, los de cuello negro, Claro. delitos De industriales, cuello blanco, delitos industriales. comerciales. Es Claro. decir, y naturalmente los delitos que tienen que ver con las muertes de personas, por simpleza muchas veces, pero que no están tipificado dentro de la ley. Y la gente, cualquiera sale fácilmente de la cárcel sabiendo que tiene recursos económicos para salir de ella. Sí, lo que llama mucho la atención también de esa reintroducción el proyecto de Código Penal es que los actuales congresistas que no lograron nada en 4 años, quieran venir ahora a hacerlo como de manera express. O sea, Exacto. es como que, bueno, yo me voy el 16, pero voy a dejar ese precedente de que en mi legislación se pudo aprobar el Código Penal. Ahí es donde están los detalles de ese tipo de legisladores que quieren hacerlo todo urgente cuando tuvieron 4 años para aprobar eso. Eso te dice a ti que no tuvieron ningún interés en que se aprobara. No. Porque en ese momento, quién sabe si le beneficiaba a ellos ese código penal. Entonces ya ahora como van a salir, pues naturalmente quieren dejar eso como una forma de que ellos fueron los que De marcar una especie de legado, de presidente. delegado. Pero tú tienes que venir con tus proyectos debajo del brazo cuando tú estás aspirando a diputado o a senador y someterlo de una vez y hacer que esos proyectos naturalmente te lo aprueben siempre y cuando naturalmente tengan cierto peso específico de legalidad y de que la población entienda que es beneficioso para la población. En general, claro, ¿no? Y que muchos de esos legisladores, tú lo ves que no dan entrevistas, no salen a debatir y se venden como moderados, como que yo no soy de ningún lado, ningún otro, porque no quieren tocar temas sensibles que puedan perjudicar o crear una impopularidad en ellos para alcanzar el voto, ¿verdad? Entonces ellos se venden como que simplemente yo soy el que te va a solucionar tu problema. En ¿No el te hablan fondo, de eso? oye, en el fondo el ser humano lo que tiene que siempre pensar en mejorar la calidad de vida de la población. Yo siempre he pensado que en la medida en que mejora la calidad de vida de la población, también mejora la calidad de vida tuya. Porque mientras hay mejores ciudadanos, la posibilidad de que hayan delitos disminuyen. Sí, La posibilidad de que claro. hayan crímenes disminuyen. En Finlandia hay una tendencia a cerrar todas las cárceles, precisamente porque no hay presos suficientes, porque no se cometen delitos. No, incluso le están En los pagando. países nórdicos se ve mucho eso. Le están pagando a muchas veces. A los que están dentro de la cárcel le pagan, porque como no están trabajando, Sí. le pagan. Eso te dice a ti. Los abogados penalistas no están picando. Bueno, precisamente. Porque si una profesión tiene que dejarse de hacer en función de que la calidad de vida de la población ha mejorado, hay que sacarla de circulación. No, y que se desarrolle la sociedad. Naturalmente. Entonces, las sociedades además van cambiando en la medida en que van cambiando también las tecnologías, las industrias. Fíjate que el ser humano cambia en función de sus necesidades. Hace 20 años no existían los celulares. Hoy la gente depende mucho de los celulares. ¿Por qué? Porque la forma de vida sin celular era otra. La gente convivía más socialmente. Hoy en día los delitos se cometen muchas veces a través de los celulares. Robos a través de bancos. Te hackean unas cuentas, te sacan dinero. Intervenciones celulares. Intervenciones celulares. Hay personas que te extorsionan, chantajean, ¿no? Y otros te matan a través de lo que dicen muchas veces en los celulares. Porque no hay
la ley no lo contempla, ese tipo de delito. Entonces, esas son de las cosas que hoy en día hay que ir trabajando. Esos mismos legisladores deben preocuparse por todo ese tipo de delitos para nosotros irnos poniendo a tono con la nueva con las nuevas modernidad, tendencias, con la nueva tendencias, agenda, la con nueva la nueva agenda. tendencia Claro, que claro. se está dando en el mundo. Precisamente por eso necesitamos un nuevo Código Penal. Este ha sido otro episodio más de Diálogos Sin Límites. Por favor, suscribirse, darle a la campanita, comentar y apoyar nuestro contenido. Esto fue Diálogos Sin Límites. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir.